Buenos días a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, este día 11 de julio del 2025. El día de hoy tenemos un foro titulado Cuba 11 de julio 2021, la lucha por la libertad en las Américas sigue. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida a este evento. Por comentarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Quiero, para comenzar, indicarles, por qué la importancia de este foro. Y todos debemos recordar que el 11 de julio del año 2021 marca un hito histórico en el levantamiento civil del pueblo cubano por su libertad. El Inter-American Institute for Democracy recuerda esta fecha porque la protesta del pueblo cubano no se ha detenido. Es constante desde el 11 de julio del 2021. Y es importante que los pueblos, los líderes y las democracias de las Américas y del mundo acompañemos al pueblo cubano en su camino por la libertad. El Inter-American Institute for Democracy afirma que la libertad de Cuba es responsabilidad de todos los pueblos de las Américas. Con esta introducción quiero comenzar indicando que, hoy tenemos una serie de expositores que son expertos en el tema, analistas, periodistas, ciudadanos que nos darán su visión sobre lo que está pasando en Cuba. Para empezar, invito a Iliana Labastida. La señora Labastida es una muy destacada periodista acá en Miami, graduada de la Universidad de La Habana y directora del diario Las Américas. Bienvenida, señora Labastida. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al Instituto y a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en la sede. También muchas gracias a todos los que se conectan en la transmisión en vivo de este importante foro, en el que conmemoramos los 4 años del alzamiento que hubo en Cuba el 11 de julio de 2021. Cuba está en las calles. Era el clamor que se escuchaba en Miami el 11 de julio de 2021 hace ya 4 años. Y es que Cuba no sale de las mentes de cuanto cubano anda disperso por el mundo y mucho menos aquí, en esta ciudad, donde nos hemos reinventado un país en el que por intentar semejarlo a lo que quisiéramos que fuera aquella isla, reproducimos costumbres, alimentamos anhelos y así como cometemos errores, también potenciamos virtudes y aciertos. Ese día, a la par que en las ciudades y poblados a lo largo y ancho de la isla la población se levantaba, en los puntos estratégicos donde el exilio se da cita en una reacción espontánea, quienes se unían a la efervescencia coreaban: si Cuba está en la calle, Miami también. Habrá quienes se pregunten por qué concedemos tanto valor a las protestas ciudadanas que tuvieron lugar por esta fecha hace 4 años, sobre todo entre aquellos que cuestionan las razones de la permanencia en el poder de una dictadura que ya supera las 6 décadas. No se trata de que Cuba, antes del 11 de julio de 2021, no haya tenido otros esfuerzos y actos heroicos merecedores de todo reconocimiento para intentar derrocar al régimen. De hecho, esa dictadura ha cobrado muchas vidas, entre quienes fueron fusilados inmediatamente después de enero de 1959, luego entre quienes cumplieron presidio político al que algunos no sobrevivieron. Hay episodios tan emblemáticos como la invasión a Bahía de Cochinos, protagonizada por la Brigada 2506 en 1961. También figuras que han sido ejemplo de resistencia pacífica y han perecido o han sido asesinados, como los casos de Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán, Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero, entre otros muchos, no menos representativos de un accionar cívico de ciudadanos comunes. Sin embargo, la notoriedad del 11 de julio de 2021 responde al hecho de que más allá del activismo opositor dentro de Cuba, sin ningún tipo de organización previa y de manera espontánea, se ha hablado de que miles de cubanos salieron a las calles ese día. Sin tener un número exacto, me atrevería a hablar de cientos de miles, porque no hubo una ciudad ese día desde donde no se reportaran alzamientos y las imágenes compartidas así lo documentan. De hecho, hay 2 documentales elaborados por la productora Palenque Visión, Libres desde adentro y Las familias silenciadas del 11J,
que por autorización de sus realizadores compartiremos con el Instituto para que sean difundidos en su página. En ellos se pueden apreciar la masividad de las protestas. ¿Por qué sucedieron estas manifestaciones al unísono en toda Cuba el 11 de julio de 2021? Según el discurso oficial, en respuesta a la labor subversiva que desde Miami realizamos y como actores de esa subversión contra el régimen, mencionan a todo aquel que visibiliza la realidad cubana, ya que solamente con reportar y dar a conocer la cotidianidad se puede hacer labor opositora al régimen. Lo cierto es que los cubanos salieron a protestar el 11 de julio de 2021, cansados de sobrevivir en la más cruda pobreza y privados de todo tipo de libertades, hastiados de permanecer manipulados por un grupo de mediocres, incapaces de permitir ni siquiera que las personas desarrollen iniciativas propias para salir de la miseria en la que permanece sumido el país. En Cuba, la gente salió a protestar porque el arte materializado en la lírica de una canción desconfiguró el código de una consigna desesperanzadora y del patria o muerte obligado a repetir una y otra vez, la gente se atrevió a reclamar patria y vida. Los cubanos salieron a protestar masivamente el 11 de julio de 2021 porque ese aliento de esperanza que desde cualquier lugar los exiliados somos capaces de transmitir es muy cierto que contagia, una vez que aprendemos a disfrutar del privilegio de la libertad y solamente con nuestro actuar y nuestro desempeño mostramos y servimos de inspiración a quienes viven en aquel cautiverio que es Cuba. También hubo protestas masivas porque la narrativa oficialista se quedó sin argumentos ni pretextos que esgrimir, porque el país se ha convertido en un lugar donde la máxima aspiración de los jóvenes es emigrar, porque los estragos del régimen han hecho decrecer la población, han arrancado la ilusión de tener hijos y han provocado que los ancianos se queden solos y desamparados porque todo el que puede se va a cualquier lugar del mundo. En Cuba hubo protestas masivas porque cuando el régimen parece que da sus últimos exceptores, anteponiendo pretextos como el embargo, le aparecen cómplices externos que proporcionan oxígeno para que la dictadura continúe reprimiendo y asfixiando. Por eso, 4 años después de esas protestas, cuando aún muchos de los condenados permanecen prisioneros y a los excarcelados se les coloca nuevamente tras las rejas, que se alcen voces de respaldo como las que se escucharán hoy aquí en la mañana de hoy, convocados por el Instituto Interamericano para la Democracia, constituye un gesto de respaldo muy importante. Por eso hay que agradecerle al Instituto y a sus directivos por esta iniciativa. Cuba y los cubanos que se cansaron de padecer silenciados por el mundo, por el miedo, lo necesitan. También porque aunque estamos convencidos de que el cambio ya comenzó y se gesta desde dentro, la fuerza moral que le enviamos con nuestro respaldo es importante y estamos seguros de que se agradece. El momento clave de la rebelión ciudadana que tiene lugar en Cuba comenzó el 11 de julio de 2021. Quienes queramos ser testigos y parte de este proceso de cambio, que ya resulta imparable, debemos combinar el respaldo moral con acciones concretas y ayudar con hechos a los protagonistas de este acontecimiento. Muchas gracias. A continuación les voy a presentar un proyecto que a propósito del alzamiento que hubo el 11 de julio de 2021 en Cuba, por iniciativa, por favor, Villamil, por iniciativa de Freddy Villamil, un artista plástico, adelante para que te puedan conocer, un artista plástico cubano exiliado, se acercó a Diario Las Américas. Ya nosotros habíamos realizado otros proyectos con él, pero él se acercó a Diario Las Américas con la solicitud de que le permitiéramos publicar una obra inédita que cada semana él elabora, como ustedes pueden ver en las que están expuestas aquí en la sala hoy, refiriéndose a lo que está pasando en Cuba. Lo expresa a través del arte, que es su expertise, es su manera de manifestarse. Yo estoy siendo portavoz de su idea porque a él no le gusta mucho hablar en público, pero además yo soy testigo cada semana de su entrega, de su dedicación, desde cualquier lugar del mundo donde Villamil se encuentre exponiendo obras
en galerías, en eventos internacionales, le dedica un tiempo a elaborar este compromiso que él ha asumido. El proyecto comenzó llamándose SOS Cuba, como ustedes pueden ver en ese cuadro que está allí ubicado. Sin embargo, a lo largo de 4 años se ha extendido a todo lo que ha estado sucediendo, y también en determinado momento, cuando la circunstancia lo amerita, ha reflejado situaciones que acontecen a lo largo del continente, en el país, y también ha tenido manifestaciones en los eventos internacionales. Entonces quisimos traer esta muestra hoy aquí, que es una de las iniciativas, como ya dije, surgió a pedido del propio artista, y Diario Las Américas publica cada semana de manera ininterrumpida. Cuando hemos conversado, si tú quieres lo puedes explicar, pero bueno, yo tengo clara cuál es tu idea. Ya son por lo menos 400 obras, sí, más o menos las que existen. La idea de Villamil, cuando concluya este tiempo y tengamos el privilegio de ver a Cuba libre, su idea es donar todas estas obras para hacer una memoria histórica de lo que aconteció en estos últimos años de la dictadura. Entonces, bueno. Gracias. Muchas gracias. Eliana lo ha dicho todo. Gracias, Eliana. Gracias a ti. Damos las gracias a la señora Labastida. Continuamos en el foro Cuba 11 de julio del 2021, la lucha por la libertad en las Américas sigue. Damos la bienvenida a quienes se han unido a través de las redes sociales y a quienes nos visitan acá en el instituto. Invito a continuación al doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es máster y doctor PhD en ciencia política. Además es abogado de la Universidad de Chile. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013 y además es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia. Doctor Israel es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Gracias. 4 años después del 11 de julio, Cuba no está sola. Falta, eso sí, demostrarlo. El mundo tiene una deuda pendiente, ha mirado por demasiado tiempo hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, pero no a Cuba. Eché de menos, por ejemplo, un apoyo a nivel internacional, incluso que desde acá Estados Unidos hubiese salido o se hubiese permitido acceso gratuito vía satélite a Internet para que en Cuba se supiera lo que estaba pasando. Un mundo que no ha protestado lo suficiente con las penas aplicadas a niños que solo salieron a la calle a protestar. Si hasta existen juezas represoras que pretenden el asilo político. Siempre me ha parecido vergonzoso lo que ocurre en América Latina. El apoyo que sigue recibiendo en Europa, en España, en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la Corte Penal Internacional. Hay demasiada hipocresía y doble estándar, con un gobierno que ha reprocesado la antigua institución del trabajo esclavo como misiones médicas. Siempre creí que no correspondía ese encandilamiento duradero con una mentira, que se ha trasladado a otras generaciones cuando el presidente Boric de Chile es capaz de criticar a Maduro, pero de su boca nunca ha salido ninguna palabra de condena a Cuba. Y hoy, Janet Jara, la candidata de su sector y militante del Partido Comunista Chileno, insiste que Cuba es una democracia, solo que, comillas, de un tipo especial, una democracia diferente. Y estoy citando textualmente. La dictadura cubana no solo perjudicó y reprimió a su propio pueblo, sino que exportó las guerrillas, interviniendo en muchos países, como después exportó dictaduras a través del castrochavismo, con la colaboración de Chávez y Lula, mediante los foros de Sao Paulo y Puebla, y aún controla desde La Habana la dictadura venezolana. Cuenta que permanece impune, al igual que la utilización de la migración ilegal y del narcotráfico, y la intromisión en otros países como estrategia del régimen y temas de seguridad nacional para los países atacados, incluyendo Estados Unidos. Está claro que Estados Unidos no va a imponer un cambio de régimen, aunque sí van a ejercer la máxima presión que sea posible sobre el gobierno cubano, sobre la delincuencia organizada, y ojalá no lo frene como en otras ocasiones. El temor siempre presenta que una implosión del régimen provoque la estampida migratoria a lo Mariel. Y para un país
que tuvo la última propuesta bipartidista para América Latina aquí en Miami, en el lejano 1994, en la primera cumbre de las Américas, ojalá ahora Marco Rubio sea capaz de construir una propuesta bipartidista como estandarte de su gestión. Esta vez libertad para Cuba, pero ojalá sea bipartidista. La dictadura madre que es Cuba por mucho tiempo fue exitosa en la difusión de mitos como la salud o la educación. Tuvo también éxito con espías instalados como embajadores de Estados Unidos. Hoy no queda nada. La ineficiencia es tal que ni siquiera electricidad puede proporcionar al sufrido pueblo. Todo se ha derrumbado. El emperador está desnudo. No es Cuba la única experiencia de partido-estado en América Latina, pero sí es único en el carácter opresivo que la acerca a Corea del Norte, en el sentido que no hay ningún espacio para la diferencia, para la tolerancia a ningún tipo de oposición. Y ayer por teléfono, un cubano a quien aprecio mucho me hablaba del impacto que hubo en Cuba, de lo feliz que había vuelto Fidel Castro de su visita a Corea del Norte. Hasta en Venezuela se puede hablar de elecciones robadas. En Cuba ninguna posibilidad de nada. Todo monopolizado por el régimen, más cerca de Corea del Norte, al igual que la transmisión familiar del poder. Igual y peor que hace 65 años. En la permanencia del poder y también en sus fracasos. No hay duda de la vigencia de lo que repetía Einstein, para quien sinónimo de locura era repetir una y otra vez lo fracasado. ¿Qué significa aquí hoy día hablar de transición a la democracia? De partida no hay una transición igual a la otra. Lo único que tienen en común que éstas empiezan cuando se pierde el miedo o cuando el régimen pierde el derecho que creen tener solo ellos a gobernar, como ocurrió en la vieja Unión Soviética. Las transiciones se dividen en tres tipos para su enseñanza. La rupturista, cuando el régimen en el poder se desploma. La negociada, como fue España, o la institucionalizada, como lo fueron Brasil y Chile, donde se siguió un esquema preparado por el régimen, por quienes se van antes que se inicie la entrega del poder. Igual para Cuba, está todo tan mal que creo en el escenario del derrumbe, un poco lo de Rumania, cuando aquellos fieles fueron transportados obligatoriamente a escuchar un discurso, pero pifiaron al dictador y a su esposa. Quizás lo que podría darse después de la muerte de Raúl y después del intento del verdadero poder, de los generales que se han enriquecido cual cartel, para permanecer, ojo, en el poder. Y ojo, quizá al igual que en Rusia, entregándoles las empresas públicas y los medios de comunicación a amigos y cercanos. ¿Qué falta? La movilización para impulsar el desplome y que el mundo apoye la pérdida del miedo que ya ocurrió. Ya sea que salgan a la calle o, dado a los peligros, que se queden en casa, para que quede claro lo mismo, la soledad del sistema. Ambos caminos cumplen el mismo objetivo. Para Marco Rubio, la tarea de construir una política bipartidista que hace tanto tiempo no tiene Estados Unidos, para que quienes salen a la calle sepan que cuentan con apoyo externo. El que nos tuvo hace 4 años en Washington, y ojalá Washington siga confrontando a América Latina y Europa para que tomen partido, se definan. ¿Qué más falta? Con un país que pierde tanta gente en los últimos años, creo que falta, y ahí entra el rol del exilio, falta entender mejor lo que está pasando. No perder contacto con el país real, con nuevas formas de lucha y de expresión, así como hay tácticas y estrategias que no reflejan bien lo que hoy está pasando, ya que al parecer me da la impresión que desde el 11 de julio se ha incorporado una nueva generación, distinta a lo conocido, mayor presencia juvenil y adolescente, mayor presencia afro de barrios marginales, donde la libertad para proyectos de vida, de lo que hablaba Ileana, es la primera demanda. Y no es raro que no se hable de igual modo de democracia, y con esto termino, ya que no la han conocido, salvo a la dictadura, que, como lo denunciaba Orwell, pervierte el lenguaje al llamarse a sí misma democrática. La tarea del exilio es explicarnos mejor lo que está pasando para el
que desde acá se le dé un mejor apoyo. Termino citando a Martin Luther King, quien siempre aportaba el tono ético exacto cuando afirmaba que, comillas, para hacer lo correcto, siempre existirá el momento indicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. Invito a tomar la palabra a la doctora Beatriz Rangel. La señora Rangel es una destacada y reconocida persona acá en Miami, es una internacionalista con maestrías en Desarrollo Económico de Boston University y en Administración Pública de Harvard. También desde el año 94 ha desarrollado su carrera en el área de las operaciones y la consultoría. Actualmente es director gerente de AMLA Consulting Group. En su país, Venezuela, también ejerció algunos cargos como secretario general del Ministerio de Educación, ministro de la Secretaría de la Presidencia, entre otros. Actualmente es directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, doctora Rangel. Gracias, Francisco, por esa generosa presentación. Agradezco que me hayan incluido en este numeroso grupo de luchadores por la libertad. Hace 4 años, la sociedad civil de Cuba expresó de manera clara y contundente su saciedad con un régimen piraña que ha conculcado no solo la libertad, sino hasta el último resquicio de la dignidad humana. Porque a lo largo de más de 60 años ha logrado mantenerse en el poder sin que haya mediado esfuerzo serio alguno para resquebrajar sus cimientos. En Venezuela, mi país de origen, sucede algo similar. Pero en ese país tenemos una sociedad civil que no le ha dado tregua al régimen y el mundo sabe, gracias a ese esfuerzo, que se trata del brazo político del crimen organizado transnacional quien gobierna Venezuela, mientras que en Cuba todavía existe una especie de liturgia revolucionaria que cubre a esos malandros con un manto de políticos. Es el mismo, pero en síntesis es el mismo resultado, aunque las actitudes de la sociedad civil sean distintas. No se ha podido salir de unos regímenes criminales. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre el rol que las diásporas de ambas naciones han realizado y sobre todo a que esas propias diásporas hagan una reflexión profunda. Porque cuando el oprobio hace de las suyas en un país, a menudo son las diásporas las que hacen la diferencia en la lucha por la libertad. Este es el caso, por ejemplo, de la diáspora de la India, que no solo ha sido un pilar en la profundización de la democracia de ese país, sino que ha servido de portal para la transición de los pobres a la clase media y es la diáspora más numerosa, más rica y más generosa que hay en esta tierra. De hecho, también es la más eficiente. Logró colocar en el Reino Unido un primer ministro. También viene a colación en este momento pues, la diáspora de Bangladesh, que si bien se equivocó en apoyar un movimiento armado, corrigió curso y fue fundamental en restablecer la democracia. Ni hablar de la diáspora judía, que ha construido un país que constituye la única democracia liberal del Medio Oriente y que hoy se sacude en medio de un círculo de agresores que cuestionan su derecho a existir. 4 años después del primer levantamiento masivo de la sociedad civil cubana en 60 años, y luego de 25 años continuos intentos por parte de la sociedad civil de Venezuela para desencillar al régimen, estamos en el mismo punto. Los regímenes de Cuba y de Venezuela siguen afianzados. Creo que si examinamos el recorrer de la diáspora cubana, esta ha sido la más exitosa diáspora del mundo en términos de su capacidad para asimilarse a la economía y la sociedad de Estados Unidos. Sus miembros han escalado posiciones en las artes, las letras, la vida corporativa y la política. Sus contribuciones culturales y económicas son innegables. Dejarán un legado importante en el multiculturalismo que es la norma del siglo XXI. Pero ¿se ha traducido esto en una mayor libertad para Cuba? Pues yo creo que no. De lo contrario, no estaríamos reunidos aquí examinando el caso del oprobio que existe en Cuba. Porque creo que la estrategia de la diáspora cubana fue siempre tratar de manipular la política exterior de Estados Unidos para que Estados Unidos fuera quien se ocupara de castigar
y, y obligar a el cambio de régimen, eso que llaman mucho regime change. Bueno, ese fue el paradigma. Estados Unidos va a hacer un regime change en Cuba, pero resulta que el famoso bloqueo, que fue el landmark de esa política, se adoptó en un momento en que la economía mundial estaba pivotando hacia la globalización. ¿Y qué pasaba con eso? Que eso abría unos intersticios que no existían antes de los años 70 para ningún país del mundo para comerciar o transar operaciones comerciales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en la medida que la globalización avanzaba y se abrían esos resquicios, hubo una cantidad de países que, al igual que los fenicios en la Edad Antigua, no les importaba el sabor o el color de con quién estaban tratando, con tal de cobrar. Y entonces estos estados han sido la tabla de salvación de regímenes como los de Cuba y Venezuela, porque son estados, muchos de ellos inviables. Para darnos cuenta de eso, basta ver cuántos estados tenían las Naciones Unidas cuando se creó, que eran 75, y hoy hay 194. Esos 194 estados, casi que la mitad, 45%, son inviables. Entonces son países que están penetrados por crimen organizado y por el terrorismo. Y por esos resquicios se han metido Cuba y Venezuela, y por lo tanto la aniquilación económica no existe. Entonces, la diáspora venezolana siguió el mismo patrón de Cuba, incluyendo la capacidad para crear ONGs que les permiten resolver el problema de la supervivencia. Pero ni sus dirigentes, ni las ONG que han logrado avanzar, que han logrado avanzar la causa de la libertad en Venezuela. Solo la señora María Corina Machado ha logrado mover en retirada al régimen criminal que ha confiscado la soberanía venezolana. Y ella no es diáspora. Aquí habría entonces que decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer desde donde estamos para apoyar las luchas de la sociedad civil de Cuba y de Venezuela que confrontan igual situación? Son de dos regímenes totalitarios cuyos líderes no tienen otro destino que la cárcel y por ende se aferran al poder. Entonces, ello nos obligaría a la diáspora de ambos países a cambiar la estrategia, pero lo que realmente debe hoy hacerse es confrontar a los regímenes de Cuba con los instrumentos internacionales que existen para asfixiar su aparato de poder. Y el primero y más notorio de estos instrumentos es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, porque esta convención permite tratar el problema en su justa dimensión, que es el mantenimiento del orden internacional. Eso que se llama en inglés law enforcement. Aquí no es diplomacia, aquí no son sanciones. Aquí no se pueden seguir mandando diplomáticos a lidiar con este problema. Hay que mandar a los señores del FBI, que son los que saben lidiar con criminales, cómo actúan los criminales, cuáles son las redes que usan y cómo esas redes se agotan. Porque de lo contrario vamos a seguir como mandándole Boy Scouts a Don Vito Corleone para negociar. Y por supuesto eso no va a funcionar. Entonces, yo creo que la aplicación de esta convención logra dos objetivos fundamentales. Uno, le remueve cualquier amago de legitimidad a los dos regímenes, dejan de ser gobierno para convertirse en lo que realmente son, una banda criminal que ha confiscado la soberanía de un pueblo. Y segundo, como criminales están sujetos a un tratamiento penal por todas las jurisdicciones del mundo, so pena de que quienes les asistan corran con las consecuencias legales y económicas. Pero también se les aplica a ellos y a toda la organización a la cual pertenezcan las reglas del antilavado, que son iguales a la asfixia económica, y se incrementan las recompensas por su captura. Se crea así un escenario favorable a la implosión, y una vez ocurrida esta, los regímenes criminales llegarán a su fin. Esto permitirá comenzar a despejar el escenario para las democracias liberales que hoy dejan pasar las relaciones con estos regímenes por conveniencia o por terror a sus represalias. Como este ejemplo, hay otros muchos que se pueden usar como munición que nos da el derecho internacional, pero las diásporas tenemos que organizarnos, entender mejor el mundo y entender mejor cuáles son los instrumentos que realmente van a asistir a esas dos sociedades civiles que han demostrado su coraje, su valentía y que se han enfrentado a estos regímenes de manera distinta, las dos sociedades civiles, pero con una manera muy guapa, muy
digna de ser apoyada y de ser entendida y de ser en este momento llevada al centro de todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rangel. Invito al señor Luis Galeano a tomar la palabra. El licenciado Galeano es un reconocido comunicador social con 22 años de experiencia. Fue corresponsal de la agencia APE en Nicaragua. Es director del programa de TV y de Internet conocido como Café con Voz. Actualmente vive como exiliado acá en Estados Unidos. Bienvenido, señor Galeano. Muchas gracias al Instituto siempre por tomarnos en cuenta para unirnos a las voces de cubanos, venezolanos, bolivianos y todos los países donde las tiranías acaban con derechos. 3 años y casi 3 meses antes de aquel domingo 11 de julio, día en que los cubanos quisieron ser libres, un miércoles soleado, 18 de abril, en Nicaragua, estallaron las protestas por una reforma al Seguro Social que imponía un impuesto del 5% a las pensiones de los adultos mayores y que por reclamar fueron golpeados en las calles ardientes de León por pandilleros de la Juventud Sandinista a servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los gritos de patria y vida se expandían en las calles de Cuba como una extensión de la canción convertida en la antítesis del viejo eslogan fidelista de patria o muerte, que varios artistas habían popularizado un tiempo antes y que ese domingo era explosiva como una banda sonora de las protestas. En Nicaragua era patria libre y vivir, alarido salido de lo más profundo del alma de los nicaragüenses como antagonismo de patria libre o morir, el eslogan que los sandinistas adoptaron en la lucha antisomocista de los años 70 en Nicaragua. La dictadura cubana se vio sorprendida y rebasada por la generalidad de las protestas que se iniciaron con una manifestación en el poblado de San Antonio de los Baños, que empezó a crecer y a transmitirse en vivo por el Facebook, contagiando con su grito de libertad a manifestantes en poblaciones cercanas de esa localidad. Lo mismo pasó con el vetusto tirano Daniel Ortega y la patibularia Rosario Murillo, que de un momento a otro perdieron las calles y el control de un país que, harto de abusos y atropellos, dijo basta. En Cuba, Raúl Castro, instigado por el deficiente aparato represivo del régimen, soltó a los perros de presa y le orientó a su achichincle Miguel Díaz-Canel que acabara con aquella rebelión inusitada a cualquier costo. La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, dijo, y se desató la violenta represión del títere en cadena nacional. Por supuesto, necesitaba justificarla y le echó mano a las eternas excusas inventadas por Fidel Castro desde décadas atrás. Recrudecimiento del bloqueo y persecución financiera. Estados Unidos no nos quiere, Estados Unidos nos odia, nos envidia porque somos una revolución resistente, resiliente y demás. En Nicaragua, Rosario Murillo, furibunda, despotricaba desde los medios de propaganda contra los manifestantes pacíficos que se desbordaban por las calles y avenidas descalificando con adjetivos de minúsculos, vagos y pandilleros a los que se atrevían a desafiarlos. Viendo que en lugar de aplacar las protestas, sus palabras se convertían en gasolina que alimentaba el fuego, ordenó a sus matones, vamos con todo, al igual que lo hizo Raúl Castro en Cuba. Y entonces la sangre corrió y decenas de nicaragüenses empezaron a ser asesinados por guardias sandinistas uniformados de la policía y paramilitares encapuchados. En Nicaragua, producto de la represión, se han contabilizado más de 355 personas asesinadas. Más de 2.000 presos políticos han estado en las cárceles, quienes han sufrido vejámenes y torturas. Muchos de ellos, luego de ser encarcelados, han sido desterrados, como el caso de los 222 en febrero del 2023 o de los 135 en septiembre del año pasado. Más de 800.000 personas, equivalentes a un poco más del 10% de la población de Nicaragua, ha tenido que salir del país desde el 2018. La Iglesia Católica ha sido blanco de un brutal ataque, con obispos desterrados, como el caso de Monseñor Rolando Álvarez, quien pasó más de 500 días tras las rejas, o Monseñor Silvio José Báez, quien se vio obligado al exilio después de que el fallecido Papa Francisco, le pidiera en 2019 que saliera del país porque no quería a otro Arnulfo Romero en Centroamérica.
Mencionaba Beatriz a la sociedad civil de Cuba, a la de Nicaragua, a la de Venezuela, pero en Nicaragua las cosas están muy difíciles y complejas porque Ortega ha centrado también su mira en casi 6.000 ONGs a las que ha destruido poco a poco después del 2018. Casi 300 periodistas estamos fuera del país porque es imposible ejercer nuestro trabajo en Nicaragua. La justificación del tándem siniestro Ortega-Murillo, intento de golpe de Estado, financiado por Estados Unidos para derrocar a un gobierno electo democráticamente, tratando así de pretextar la brutalidad y crear una narrativa a favor de esa represión. Solo por un dato para que no lo perdamos de vista. ¿Por qué comenzaron las protestas? Por una reforma al Seguro Social que no la impuso ni Donald Trump en ese momento en el poder, ni ningún congresista estadounidense, ni ningún senador. Fue Daniel Ortega y Rosario Murillo el que decidió imponer aquella reforma, lo que provocó las protestas. El golpe de Estado, ¿de dónde salió? Ustedes vean si hay algún fondo o alguna realidad en esto. Y en el caso de Cuba, pese a que el número de víctimas mortales como producto de esa represión del 11 de julio no se asemeja a lo que hizo Ortega Murillo, los métodos de represión y persecución son los mismos, el mismo guión, el mismo discursito, es exactamente el mismo libreto. Detenciones arbitrarias y procesos espurios. No hay nada que se asemeje a la justicia, hasta niños condenados a décadas de cárcel. Estas tácticas para silenciar las críticas y malestares responden a décadas de política de represión que han puesto en práctica la autoridad de la dictadura cubana. Okay, ¿la culpa de quién es? Bueno, siempre, como les decía, el imperio es el responsable, no hay nadie más que el imperio y no es la incapacidad de esa dictadura que ve cómo se caen los muros con el viento, pero que no cae ella increíblemente. La represión de los regímenes de Cuba y Venezuela y Nicaragua se hace bajo el mismo libreto, en la búsqueda de sofocar el malestar que provoca el abuso. Sin embargo, viven con miedo. La represión de Castro, Maduro y Ortega simplemente es muestra de miedo, no de seguridad. En Nicaragua, Ortega y Murillo, a pesar de haber impuesto un estado policial, el más brutal de las Américas, se muestran alterados ante cualquier asomo de resistencia. Esto lo único que demuestra es que están perdidos y lo saben. No tienen pueblo, solo soldados y armas que los sostienen en el poder. La lucha por la libertad en nuestros países está más viva que nunca, sí. La resistencia pacífica tiene un alto costo, pero el camino hacia el reencuentro con la democracia se allana, porque a cada paso que dan con la represión, más se acercan a su final. Los pueblos al interno soportan, resisten y esperan. Ojalá y la comunidad internacional se tomase en serio el papel que le toca y dejara de tratar como mandatarios a los delincuentes y criminales de las mafias internacionales que se han tomado el poder en esos países. Si lo hicieran, el sufrimiento de los nicaragüenses, de los cubanos, venezolanos y también de los bolivianos acabaría más pronto. Muchas gracias. Gracias, señor Galeano. Seguimos en el foro Cuba 11 de julio del 2021. La lucha por la libertad en las Américas sigue. Invito al señor Iván García Quintero. El señor Quintero es un conocido periodista cubano, apasionado por el deporte y la libertad de expresión. Ha trabajado en distintos medios como Encuentro en la Red, El Mundo América y Diario de Cuba. Su compromiso con la información le ha costado múltiples detenciones, pero nunca ha dejado de escribir y de denunciar. Bienvenido, señor Quintero. Buenos días a nuestros compatriotas aquí en el exilio, ¿no? Le doy las gracias al instituto, a Carlos Berzaí por haberme invitado. Gracias, Carlos. No voy a hablarle de estadística, no voy a leer, voy a contarle la historia en primera persona como la viví, ¿no? Porque tuve la suerte de participar en el 11 de julio. Yo vivo a varias cuadras de donde fue el epicentro precisamente de las protestas más fuertes, donde fueron las represiones también más duras, donde hubo uno de los heridos, ¿no? Que la policía con armas de fuego, ahí en la esquina de Tuve, que quedaba en pocas cuadras de mi casa relativamente, y estuve cerca. La primera protesta que yo conozco, que tengo razón, ya yo voy a cumplir 60 años, fue unos meses antes de entrar al periodismo independiente, el 5 de agosto de 1994. Las personas clamaban libertad y el origen de la protesta era emigrar. La protesta del 11 de julio marcó un parteaguas, ¿no?
como dice Ileana y como yo he escrito muchas veces, una revolución ciudadana en ciernes, porque las personas ya gritaron democracia, pero la renuncia de Díaz-Canel y con palabrotas fuertes condenaron al régimen de La Habana. Los antecedentes, bueno, todos lo sabemos. Probablemente los historiadores en un futuro, analistas, todo pudo haber comenzado con el movimiento de San Isidro, probablemente con jóvenes intelectuales también, una protesta que hubo en el Vedado, frente al Ministerio de Cultura. Muchos antecedentes, yo creo, principalmente que el acceso a las redes sociales y a Internet creó una retroalimentación entre muchos cubanos, y creo que fue la génesis. Un muchacho de San Antonio, creo que de nombre Ángel, fue el primero que sube un video y llega a su casa, lo borra y le dice a la madre, creo que me van a detener. Ese video fue alrededor de las 10 y tanto de la mañana que él lo sube, y ya para las 11 había prendido por todo el país, ¿no? Precisamente gracias a las redes sociales y gracias a Internet, algo que no teníamos con los cubanos desde 2013, 2014. Fue, yo creo que el gran... en lo que fraguó, ¿no? Que estas protestas después se multiplicaran como por efecto dominó en más de 66, 67 regiones del país. Yo recuerdo que me avisan de la protesta sobre las 11. Confirmo y voy recibiendo información, Palma Soriano, Santi Espíritu, Cárdenas, en La Habana ya había, y es cuando en el barrio, bueno, una marea de personas vienen bajando yo vivo una calzada muy céntrica que se llama 10 de octubre, al sur de La Habana, y bueno, me sumo a esa marea. No había organización, parece que una revolución ciudadana, no había líderes, la gente no sabía, no, unos querían ir al Palacio de la Revolución, otros querían ir al Malecón, pero todos gritaban, y disculpe la palabrota, Díaz-Canel cingao, viva la democracia. No solo pedían comida, no solo pedían luz eléctrica, no solo pedían medicinas, porque era el momento donde el COVID había costado la vida de más de 8.000, dice el régimen, pero la cifra merodea los 55.000 personas. Y Patria y Vida, que fue un lema, que fue lo que encabezó esa protesta. Yo creo que es el denominador común en todas las ciudades, zonas, barrios, pueblos, por muy intrincado que fuera, fue lo que las personas gritaban como lema. Y a las 4 de la tarde, precisamente, yo recuerdo que había un partido de fútbol, que en Cuba ahora es muy popular, era un domingo, el 11 de julio, era la final de Italia-Inglaterra. Y en el intermedio es cuando el testaferro del presidente designado Díaz-Canel da la orden de reprimir a la gente. En Toyo, ya la policía, las brigadas especializadas no dejaban pasar a los ciudadanos que querían seguir hacia La Habana, donde habían también varios protestas, se habían conformado en varios diferentes sitios de La Habana. Y se desencadena un mare magnum ahí, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, las personas miran 3 patrullas, le quitan a algún policía, le quitan el arma, pero no es la violencia, es decir, era simplemente una violencia, y le piden que se suben al pueblo, a muchos policías. Y es donde vi yo con mis ojos, donde camiones de esto que nunca había visto en la calle para reprimir, chorros de presión, tirando con balas plásticas y balas reales, ahí en todo lo que es la parte esta de entre 10 de octubre y Santa Emilia, hasta ahí, hasta arriba, hasta Coco. Y vi incluso, y dieron personalmente a uno de los que estaban, que ni siquiera estaba en las protestas, estaba simplemente testigo, Osiris Puerto Terry, creo que se llama, que recibió 3 heridas de bala ahí, que fue socorrido por un vecino ahí precisamente que vive en un apartamento a media cuadra de ahí de la esquina de Toyo. Y yo al menos era muy optimista, ¿no? Muchos cubanos pensábamos, sobre todo periodistas, opositores, que pudieron sumarse, por ejemplo, Félix Navarro en Matanza, José Daniel en Santiago. Cuesta Morúa lo detienen cuando quiere participar, Luis Manuel también, en Otero Alcántara. Recuerdo me manda un mensaje que dice, no, voy a sumarme, voy al Capitolio.
y lo detienen. Y yo pensaba que era el principio del fin, ¿no? Porque incluso veía las motos de la seguridad firmando, no veía que no intervenían, ¿no? Hasta después de la orden, veía inclusive el miedo en su cara. Es la primera vez que yo veo frente a frente una persona que siente temor, ¿no? Porque te veía, tú sabías que era la seguridad, pero no decían nada. Hasta que no recibieron la orden incluso, y siempre utilizando de instrumentos para reprimir al supuesto pueblo descontento que apoya al sistema, ¿no? Y entonces fue muy aleccionador ese tipo de protestas que luego se han replicado en pequeñas escalas a raíz, porque si vemos la situación económica y social en el 90 y el 2021, ahora se ha acrecentado. Han emigrado más de 1 millón de personas, los apagones son más prolongados, el hambre se ha duplicado, es decir, ni siquiera ya la dictadura puede mantener los productos que vende por la libreta de abastecimiento, ¿no? Y entonces sigo siendo optimista, sigo creyendo que el 11 de julio ha marcado un antes y un después, que es el principio del fin de todo aquello que conocemos como la dictadura cubana. Sencillamente porque la conciencia de muchos, de personas, de jóvenes que ni siquiera hablan de política, o no hablan de política en el barrio, y ya no es solo marcharse del país, ya no es solo emigrar aquí a Miami, donde la gente ve su dorado, ¿no? Ya la gente cree que la suerte de futuro de su país está en sus manos, ¿no? Y por eso que yo creo que es muy importante, o es el gran legado que yo creo que nos ha dejado para muchos, ¿no? El 11 de julio de 2021. Muchas gracias, señor Quintero. Invito a la palabra al señor Rolando Rodríguez Lobaina. El señor Lobaina es fundador de la productora de audiovisuales Palenque Visión. Es un conocido opositor al régimen que ha sido en reiteradas ocasiones arrestado por su activismo y por ejercer su libertad de expresión. El último arresto que fue víctima el señor Lobaina fue por prohibirle que participara en una recepción en La Habana que había ofrecido el embajador de Estados Unidos por el 4 de julio. Bienvenido, señor Lobaina. Bueno, se cumplen 4 años de las históricas protestas públicas del pueblo cubano en las calles el 11 de julio de 2021. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues los apagones han aumentado, el hambre ha aumentado, la represión ha aumentado, las basuras en las calles han aumentado, la violencia en las calles han aumentado, la droga, nuestros hijos, los jóvenes consumen más droga hoy que hace 4 años. Han ocurrido los llamados apagones nacionales de 3, 4, 5 días sin corriente en todo el país. Las averías de la termoeléctrica, según la dictadura, son averías, colapsan. Los índices demuestran que no tienen combustible, porque no producen, no tienen dinero para comprar combustible y suministrar una mínima vida decorosa al cubano de a pie. Las palabras de Díaz-Canel en aquel entonces fue: la orden está dada. ¿Cuál era la orden? Combatir al pueblo, pelear contra el pueblo, enfrentar el vecino, los ciudadanos, los conciudadanos, el cubano como tú, como yo, como todos, unos con otros,
¿Para defender qué? Defender la miseria, la desesperación. Lo que genera la dictadura cubana es eso, desesperación. Lo que produce la dictadura cubana para el pueblo es la represión y la miseria y la desesperación. Cuba está en guerra, cierto, destruidas las calles, las viviendas, crisis de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién causa esta guerra? Los que están en el poder. El régimen comunista de los Castro y los que heredan o los que han heredado el poder. Es importante que esto lo sepan todos, los cubanos, todos, de adentro y de afuera. ¿Qué ha pasado con los presos políticos? Hay más presos políticos que hace 4 años. Hay más familias lastimadas que hace 4 años. Hay más leyes para que tú, como común, no puedas denunciar en las redes el mal que te achaca. Ayer, en Cienfuegos, un joven dice que bajo estado de ebriedad protestó y lanzó consignas contra el gobierno. Y un militar retirado bajó de su edificio y lo mató. No hay esperanza. La guerra que está armada dentro de Cuba es la que tiene el régimen comunista con su gente. Y dicen que es un enemigo exterior quien quiere declarar la guerra, quien los embarga, quien no los deja producir, quien, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se celebra un año glorioso histórico de esas gloriosas, valga la redundancia, manifestaciones públicas de hace 4 años. Yo fui partícipe de esa protesta. Fue bello. Nunca en mi vida, a pesar de haber liderado protestas en varias ciudades del país, protestas cívicas, pacíficas, pero nunca viví una emoción tan grande y tan bella como cuando cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles a pedir cambio, a pedir libertad. Eso es el camino. No hay otra cosa. Si queremos mejorar al pueblo, los de afuera y los de adentro, sin decirnos tanto qué hacemos mal o qué hacer bien. Todos, yo creo que deben tener hoy por hoy mayor conciencia para saber que todos unidos podemos derrocar a la dictadura. Patria y vida, libertad para los presos políticos y viva Cuba libre. Agradecemos al señor Lovaina que se ha comunicado desde Cuba. Seguimos en el foro Cuba 11 de julio 2021. La lucha por la libertad en las Américas sigue. Invito a tomar la palabra al señor Miguel Cosío. El señor Cosío es un destacado periodista que durante años se desempeñó como gerente general del canal América TV. En fechas recientes fue nombrado director del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Bienvenido, señor Cosío. Gracias, Francisco. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias, Carlos, a mis colegas panelistas y a ustedes que nos acompañan hoy. Tratando de cumplir el tiempo, dicen que uno puede hablar en un minuto entre 120 y 150 palabras, entonces eso quiere decir que más o menos tengo, Carlos, entre 720, 900 palabras y traigo una sola hojita y comentaré también, como hizo Iván, algunas cosas. Frecuentemente cuando me invitan a este tipo de conferencias, yo últimamente he empezado con la firmeza de que el cambio en Cuba está muy cerca,
y la pregunta que siempre me hacen, pero ¿por qué después de 66 años, tantas cosas que han pasado, por qué ahora lo afirmas y tienes esa fe tan profunda? Y mi respuesta es muy sencilla, la voy a compartir con ustedes. Y es así. En este momento, el régimen cubano enfrenta al menos 5 crisis, a diferencia del llamado periodo especial que todos recordarán en los años 90, que en aquel entonces se achacaba principalmente al desplome del bloque soviético y al estado permanente y deteriorado de la economía cubana. En este momento, no sé si me escuchan bien, voy a enunciar las 5 crisis que creo, entre tantas, que enfrenta el régimen castrista, que son, número 1, la crisis energética, y me voy a detener ahí, la crisis económica y financiera, galopante, la crisis sanitaria y del sistema de salud, la crisis demográfica y, la más importante de todas, a mi juicio, la crisis institucional y de gobernabilidad. En cuanto a la crisis energética, Cuba tiene 2 grandes problemas. Uno, la incapacidad de adquirir, de comprar petróleo y derivados de petróleo por falta de dinero, lo sabemos. Y la segunda razón es el Sistema Nacional Eléctrico de Cuba, que es un Frankenstein, está colapsado. Es decir, aunque tuvieran todo el petróleo del mundo, aunque Venezuela le diera todas las reservas de petróleo que tiene bajo su suelo y sus mares, no lo podrían producir. Y la razón es muy sencilla. El desarrollo de un país se basa principalmente en la capacidad de generar energía, sea importada o sea producida. El sistema eléctrico cubano no está preparado para eso. Heredaron las viejas, ahora, plantas eléctricas de los Estados Unidos, después hicieron una suerte de Frankenstein entre partes de la República entonces de Checoslovaquia, la Unión Soviética, incluso Francia. En este momento no pueden, no solo no tienen los insumos ni los aceites, sino que no tienen piezas. Es un Frankenstein imposible de reparar. En cuanto al asunto del suministro de petróleo, en este momento, estuve leyendo las cifras ayer, México casi ha sustituido lo que Venezuela le entregaba, como sabemos que es el principal suministrador de petróleo a Cuba. Y aquí tengo una cifra muy básica. Entre enero y junio, Pemex, que es la paraestatal de petróleos mexicanos, exportó a Cuba casi unos 20,000 barriles diarios de petróleo. En cambio, en junio, PDVSA envió a Cuba 8,000 barriles diarios de petróleo, es decir, una cifra muy inferior a lo que ya le había enviado en enero, que eran cerca de 10,000, que es muy inferior a lo que le había enviado en enero del año anterior. Venezuela tampoco puede ser el principal suministrador de petróleo a Cuba. En el caso de Rusia, a pesar de la riqueza petrolera que tiene, tienen a Cuba por otras razones, pero Rusia no es el sustituto de lo que fue la Unión Soviética para el petróleo cubano. Así que esa es la principal crisis que enfrenta Cuba, energética, por esas 2 razones. La segunda, económica y financiera. Número 1, Cuba tiene una incapacidad, como Iván mencionó aquí, para producir y comprar los alimentos más necesarios, los más básicos. 2, una caída libre y descomunal de los ingresos por turismo. Esa fuente dorada que creía que iba a tener el castrismo no existe. Ni siquiera los rusos, los pocos rusos que han visitado últimamente Cuba, se están yendo a borbotones. 3, caída de los ingresos que el gobierno recibía vía remesas del exterior. El gobierno con sus entidades, quiero decir, ¿no? Y 4, la caída del acceso a créditos internacionales. Ya nadie le presta a Cuba, ni siquiera los chinos. Los chinos le han reducido este año los préstamos blandos que tenía. La tercera crisis que enfrenta a Cuba, la crisis sanitaria y del sistema de salud. 1, insalubridad pública. Eso es un basurero. La Habana, Iván nos puede contar, La Habana es un basurero, por no decir otra parte del país. 2, escasez de medicamentos básicos para la población. 3, hay un repunte de enfermedades y virus como el dengue, el oropucho. Hay una alerta por ahí de los centros de los CDC de Estados Unidos en cuanto a los viajeros que van o que vienen de Cuba. 4, el colapso hospitalario, Iván nos puede constatar eso también, y el sistema de atención médico primaria, los policlínicos, etc. La cuarta crisis que Cuba enfrenta, la crisis demográfica, que empezó Ileana hablando de eso. El éxodo migratorio. El año pasado, 2024, la población cubana perdió el 24% de sus habitantes.
O sea, en relación a la cifra histórica que Cuba tenía. Cuba siempre se ha manejado desde los años 70 para acá entre 10 y 11 millones de personas. Según las autoridades norteamericanas, esto no es un dato nuestro de los periodistas, 850.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos entre el 2022 y el 2024, el mayor éxodo de la historia de Cuba. En toda su historia, el mayor éxodo. Y, lo citó Iliana también, la caída de la tasa de nacimiento. Nadie quiere tener hijos en Cuba. Y por lo tanto, la población económicamente activa, que es entre 25 y 50 años, ya nosotros pasamos, Carlos, esa edad hace bastante tiempo, la gente se va de Cuba. La última crisis, porque creo que por ahí estoy cerca del tiempo, es la crisis, y para mí la más importante, institucional y de gobernabilidad. El principal reflejo del 11JK, no voy a hablar de lo que pasó ese día, ya todos lo han comentado, es que ha habido la pérdida masiva del miedo de la sociedad cubana. El cubano de a pie ha perdido el miedo. 2, eso ha llevado a la represión y ensañamiento agudizado contra los opositores en este 2025, solamente en estos primeros 6 meses del año. Excarcelaciones y nuevos encarcelamientos. Ahí están los casos de José Anel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, y ayer o antes de ayer un preso político, Giancarlo González González, murió tras 40 días en huelga de hambre. Número 3, Estados Unidos. Ahí tenemos hace unos días el memorándum presidencial de seguridad nacional. Cambio importante. Ninguna administración desde la época de los años 60 había considerado a Cuba un asunto de seguridad nacional. Ahí está el memorándum que el presidente Trump firmó hace unos días. No me voy a extender en eso. Básicamente prohíbe transacciones directas, financieras, directas o indirectas, con entidades controladas por el aparato militar cubano. 4, las sanciones de visado, tema de la explotación de las brigadas médicas. 5, y un ejemplo muy constante, el acoso al embajador o jefe de la misión de los Estados Unidos en La Habana, el señor Mike Hammer, que ha hecho un trabajo fabuloso, extraordinario. 6, y lo más importante, la declaración del señor Miguel Díaz-Canel hace 3 días en el Pleno del Comité Central del Partido, que dijo: Cuba vive bajo amenazas y bajo condiciones de guerra. Eso lo dijo él. Aquí hay que estar preparado ante un estallido social. Lo dijo él, no lo decimos nosotros. Es la primera vez que yo recuerde, desde las épocas de Fidel Castro, que haya dicho alguien algo así. Y número 6, y con esto cierro, los cambios y ascensos en la cúpula militar y del Ministerio de Interior de Cuba en el último mes. Significativo. Para mí, la lectura que le doy es que hay cierta fractura en la cúpula del régimen cubano. Mi conclusión, el cambio en Cuba está más cerca. ¿Cuándo va a ocurrir? Puede ser en una semana, en 2 meses, en un año. Estamos a la vuelta del cambio en Cuba. Gracias. Muchas gracias, señor Cosillo. A continuación, tengo el gusto de invitar a tomar la palabra al señor Javier Larrondo, que se comunica, según tengo entendido, desde España. Señor Larrondo es un reconocido empresario, es un inversor cubano-español, estudió ingeniería de telecomunicaciones, también tiene título en gestión administrativa y financiera de comercio internacional y actualmente es presidente, además de haber sido fundador, de la organización Prisoners Defenders. Bienvenido, señor Larrondo. Muchas gracias, un placer. Pues voy a ofrecer una serie de datos que vamos a dar en primicia a lo largo del día de mañana sobre la situación de los presos políticos del 11J. Hemos tenido en este mes pasado 8 nuevos prisioneros políticos, 8 nuevos presos políticos en la isla, en nuestra lista. De hecho, los 8 nuevos prisioneros políticos del pasado mes de junio mantienen la lista de prisioneros políticos en la cifra más alta hasta el momento, 1.158, de entre los cuales 752 fueron a prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. En nuestro informe ofreceremos una visión integral y detallada de las situaciones de estos presos, al tiempo que documentamos las revocaciones, como todos saben, arbitrarias a prisión, que ya se han producido tras el acuerdo de excarcelación con el Vaticano. Un fraude del régimen que se constata no solo porque ninguno fue propiamente liberado, pues sufren un abyecto régimen carcelario domiciliar
sino además porque el 91% de esos prisioneros políticos, muchos ya hacía incluso más de un año, tenían derecho por ley a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata. Uno de los ya revocados, el activista y líder humanitario José Daniel Ferrer, está siendo actualmente torturado y sin piedad, y tememos por su vida. A pesar de las nuevas 8 incorporaciones a la lista, con cierre de datos a fecha 30 de junio, la lista mantiene 1.158 prisioneros políticos, la más alta de los últimos meses e igual al mes anterior, porque ha habido 8 bajas por cumplimiento de condena. Y sufren sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional. En los últimos 12 meses, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 119 presos políticos nuevos, un promedio de 10 al mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.235 prisioneros políticos. Y recordamos una vez más que todos ellos torturados. Cuba ha totalizado 1.844 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de junio pasado, en apenas 4 años. Han entrado este pasado mes de junio en nuestra lista 8 y 8 han salido también. El 11 de julio de 2021, como saben, cientos de miles de cubanos salieron valientemente a las calles de más de 50 ciudades de todo el país en las más masivas manifestaciones contra el régimen desde 1959. Pacíficas protestas que surgieron como respuesta a las violaciones contra los derechos humanos que sufre el pueblo cubano por más de 6 décadas, por la escasez de comida, medicamentos y servicios de todo tipo, y por la crisis energética que tiene sumido al pueblo en la más absoluta desesperación. La situación respecto al 11 de julio de 2021 no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado sustancialmente. No obstante, la masiva y brutal represión sufrida entonces es el único factor de freno a la población para nuevas manifestaciones masivas que se suceden de forma esporádica por todo el país, si bien con aglomeraciones mucho más discretas por causa del terror creado precisamente en la población el 11 de julio de 2021. El 11 de julio y en los días posteriores fueron arrestadas entre 5.000 y 8.000 personas en todo el país, como expusieron, y no es nuestro dato, 6 mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas en una carta acusatoria del 3 de abril de 2024. 6 mandatos de derechos humanos, entre 5.000 y 8.000 personas detenidas en esas manifestaciones en todo el país. Allí expresaron textualmente, y abro comillas, en los días siguientes, las fuerzas del Departamento de la Seguridad del Estado, la policía y agentes del Ministerio de Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas habrían disuelto violentamente dichas manifestaciones y habían arrestado a entre 5.000 y 8.000 personas. Cierro comillas. Todas las personas detenidas habrían sido sometidas a arresto y prisión preventiva por periodos que se extenderían desde varios días hasta más de 6 meses. Y abro comillas de las frases de Naciones Unidas. La mayoría de los detenidos no comparecieron ante un juez hasta muchos días, semanas o meses después de su detención inicial en relación con las manifestaciones. Antes de ser presentados a una autoridad judicial, la suerte y el paradero de los detenidos permaneció desconocido, lo que pudo haber originado actos, y de hecho originaron 187 actos de desaparición forzada o forzosa documentados por el Comité contra la Desaparición Forzosa. Todo esto lo apuntaron los 6 mandatos de Naciones Unidas. Igualmente, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el 24 de junio de 2024, hizo pública una contundente condena de las detenciones del 11J en Cuba sin precedentes, por lo masivo del caso, exigiendo tanto la liberación como una indemnización para 17 encausados del 11J en una sola resolución condenatoria. Un número de casos que solo ha tenido precedente en Turquía en 2013 y en Nicaragua en 2023. Nada más, en todo el mundo. El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria condenó también la condición de represaliados por discriminación de opinión de los manifestantes del 11J,
declarando que estaban en el uso de su libertad de expresión y reunión pacíficas. Desde el 11 de julio de 2021, más de 2.000 manifestantes del 11J han sido procesados penalmente. De los 8.000, entre 5.000 y 8.000 detenidos, más de 2.000 fueron procesados penalmente por estar presentes en las manifestaciones, ya que incluso algunos ni siquiera estuvieron manifestándose, estaban presentes en los alrededores, o bien por estar cerca de los acontecimientos, o bien por grabar los hechos con su móvil. De todos ellos, 4 años después, aún 752 prisioneros políticos cumplen condena, entre los cuales 73 son mujeres y 28 eran menores en el momento de la detención. 421 presos políticos están clasificados como convictos de conciencia en régimen intracarcelario, de los cuales son 403 hombres y 18 mujeres, y de estos 5 eran menores en el momento de la detención, todos ellos del 11J, y 331 están clasificados como condenados de conciencia, es decir, en régimen extracarcelario, y de estos 23 eran menores en el momento de la detención. El 65%, por tanto, de los 1.158 presos políticos que hoy hay en Cuba fueron detenidos por manifestarse el 11J. De ellos, el 36% sigue en prisión, en régimen intracarcelario, muchos con penas superiores a los 20 años y hasta los 30 años de condena en primera instancia, por delitos como sedición y desórdenes públicos. 28 de los 33 prisioneros políticos en nuestra lista, que fueron detenidos siendo menores, son manifestantes. Larrondo, le queda un minuto, por favor. Y 2 chicas. Gracias. Y bueno, este resumen de cifras me interesaba contarlo, porque el contexto también se acompaña de una realidad totalmente auditada, de la que somos testigos, de la que son testigos las organizaciones y ONGs que trabajamos en Cuba. Y en este sentido, ahora hablábamos, o se decía por uno de los ponentes, la posibilidad de que surja un cambio en Cuba. Realmente lo esperamos con todo el corazón, porque lo que están sufriendo en Cuba es mucho peor que lo que sufrieron en 2021, pero en la población ha calado un terror impresionante y además no olvidemos que ha salido más de 1 millón de personas de Cuba huyendo por la represión y muchos expulsados, los más conflictivos para el régimen, los más difíciles para el régimen, han sido expulsados, con lo cual la población que va quedando en Cuba también es, entre comillas, la más mansa, ¿eh? Con lo cual el marco es muy, muy complejo en estos momentos y Cuba necesita y el pueblo cubano necesita el apoyo internacional, que no está siendo suficiente. Y en la nota de prensa hablaremos de las situaciones de Canadá, de Noruega y de la Unión Europea como ejes clave para presionar al régimen, que no están haciendo absolutamente nada de lo que tenían que hacer ante estos crímenes de lesa humanidad. Y sin más, para no retrasar mucho, muchísimas gracias por esta oportunidad y buenas tardes. Muchas gracias, señor Larrondo. A continuación, tengo el gusto de presentar a una destacada periodista. Me refiero a la señora Darcy Borrero. La señora Borrero es graduada de la Universidad de La Habana. Es investigadora y ganadora de varios premios internacionales por su labor investigativa. Como reportera ha documentado y ha contribuido a hacer un registro tanto de lo acontecido con los familiares de los arrestados y las personas que fueron condenadas a prisión luego del lanzamiento del 11 de julio en Cuba. Bienvenida, señora Borrero. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer compartir en este espacio. Bueno, yo voy a partir primero de alguna que otra experiencia, ¿no? Yo nací en Palma Soriano, Santiago de Cuba, que fue la segunda región del país que se alzó, que se levantó el día 11 de julio de 2021. Me crié entre La Víbora y La Guinera, muy cerca de donde decía Iván que tuvo lugar una protesta muy importante, que fue la protesta de Toyo. Y bueno, La Guinera, siempre me refiero a ella como la protesta del día después, la protesta del 12 de julio, que es decir, eso muestra que la llama continuaba firme, muy viva,
pero lamentablemente creo que lo que sucedió en La Guinera también impidió un poco que se siguieran extendiendo esas protestas y que hacia días posteriores se mantuvieran, ¿no? Lo que sucedió ese día en La Guinera fue que asesinaron fríamente a Diubis Laurencio, un joven del barrio que estaba participando lógicamente en la manifestación. Y bueno, muchísimas personas del barrio, 96 en este caso, fueron acusadas de sedición, un delito evidentemente político, un delito contra la seguridad del Estado, y fueron procesadas penalmente, encarceladas, y todavía algunos están cumpliendo sanciones. Con eso quería partir y bueno, ahora voy a leerles además. Nosotras éramos un grupo de mujeres en WhatsApp que nos articulamos por otros temas, pero el día 11 de julio esto nos movió a todas y comenzamos a llevar un registro. Hicimos una especie de lista, igual que como comentaba la Rondo, tienen Prisoners Defenders, pero en este caso fue una lista hecha espontáneamente con nombres de personas que en ese momento estaban desaparecidas y luego se convirtió el listado, cuando fue creciendo, en un listado de personas en detención como tal. Por eso nos tocó de manera tan personal el 11 de julio, nos lo tomamos realmente de manera personal y continuamos hasta el día de hoy documentando protestas en Cuba. Bueno, se cumplen 4 años del 11 de julio y parecía, dicen, otro domingo apacible en el verano de 2021 en el que los cubanos, como siempre, puertas adentro de sus casas, en ese lugar de conversaciones secretas que suele ser la cocina, se quejarían del calor, de la escasez permanente y de vivir en dictadura. Lo que no se podía predecir es que por primera vez en décadas iban a traspasar el umbral de la puerta para tomar la calle, ni mucho menos que la acción se replicaría de puerta en puerta, de barrio en barrio, de provincia en provincia, de punta a cabo del país. Como efecto dominó, las protestas se diseminaron desde la occidental San Antonio de los Baños hasta localidades de la zona más oriental de Cuba, con un saldo de represión y detenciones que en cientos de casos se mantienen hasta hoy. Desde ese día en que se hizo célebre la frase «teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo», o esta otra, «nos quitamos el ropaje del silencio», los cubanos han hecho cotidianos en las avenidas, calles y plazas los reclamos públicos que por lo general giran en torno a la escasez de alimentos, la suspensión de la electricidad, la dificultad de acceso a servicios médicos de calidad e insumos básicos, la inflación y la desigualdad, más la creciente frustración por la falta de libertades políticas y la represión del régimen que recurre a las detenciones violentas y a otros patrones represivos. 4 años después, las condiciones son similares, si no peores, lo que lleva a muchos a preguntarse por qué no ha habido otro estallido de proporción nacional. La respuesta podría estar en que aún a estas alturas hay manifestantes presos, cumpliendo condenas ejemplares por sedición, sabotaje y otros delitos de carácter político. Figuras como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y José Daniel Ferrer continúan tras las rejas. A este último lo excarcelaron en enero último como parte de la mediación del Vaticano por decenas de presos políticos para que el régimen los pusiera en libertad, lo cual solo se cumplió parcialmente y a cambio de que Washington eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Con el cambio de gobierno estadounidense y el retorno de Cuba a la lista, Ferrer fue devuelto a la cárcel y la promesa de libertad para los manifestantes quedó trunca. Otros, desde julio de 2021 hasta la fecha, han escapado a donde han podido y han tenido que defender casos de asilo político. La población de Cuba desde entonces se contrajo, dejando cada vez más ancianos en el desamparo y menos jóvenes. Más ancianos y menos jóvenes. Los jóvenes estudiantes que quedan, sin embargo, dieron una demostración el mes pasado de que la llama de la protesta sigue viva. Respondieron al tarifazo de Texas que les recorta y encarece el acceso a Internet con actos de sublevación cívica no violenta, y aunque una vez más el régimen sofocó la protesta legítima, ellos ensayaron el ejercicio de la libertad. De igual manera, protestas recientes en el sector residencial debido a la agudización de la crisis asociada al combustible, los servicios médicos deficientes y la situación política en general han dejado a hijos apartados de sus madres, detenidas por la seguridad del Estado y sus brazos represivos.
Las denuncias para sacar de prisión a todas estas personas presas por motivos políticos no solo pasan por la creencia de que salieron a las calles a hacer un uso efectivo del espacio público para manifestarse legítimamente, sino también por las condiciones de las cárceles cubanas y las huellas que dejan en quienes pasan por ellas. En particular, los más de 200 que comparten la funesta circunstancia del presidio político, pese a que sus padecimientos los ubican en lo más gris de un espectro de vulnerabilidad. Incluyen en esta categoría los manifestantes diagnosticados con enfermedades crónicas, con padecimientos psiquiátricos o con discapacidad, así como personas LGBTIQ y VIH positivas, entre otros grupos. A pesar del saldo negativo de las protestas para un amplio sector de la sociedad que hoy engrosa las estadísticas de población penitenciaria, para muchos el 11J puede entenderse como el verdadero día de rebeldía nacional y como tal se celebra. Los eventos de conmemoración se realizan cada año en ciudades disímiles donde residen cubanos, fundamentalmente en Miami, urbe que ha acogido exposiciones, paneles, caravanas y actos cívicos en los espacios icónicos del exilio cubano. A 4 años de las protestas, todo sigue igual en el ámbito de la justicia, probablemente peor, pero la ciudadanía sigue haciendo su parte, procura el acompañamiento a los presos del 11J y a sus familiares e insiste en exponer públicamente a quienes tienen, en medio del sistema penal, responsabilidades individuales por ser partícipes de condenas ejemplarizantes de largos años de privación de libertad. Esos mismos que, después de haber sido parte de la represión directa, pretenden recalar entre sus víctimas en este país. Gracias. Damos las gracias a Darcy Borrero. Invito al sacerdote Juan Lázaro Vélez. Él es un destacado sacerdote reconocido por su entrega y servicio pastoral. Sirvió varios años como párroco en Pinar del Río. Salió de Cuba a Estados Unidos hace unos 4 años. Actualmente colabora con sus escritos en Diario Las Américas. Bienvenido, señor Vélez. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, también para los que nos siguen en las redes sociales. Agradecer también al Consejo y directivos del Instituto Iberoamericano por la Democracia, el honor de participar en este importante foro con tan honorables panelistas que en el día de hoy alzamos nuestra voz para ayudar a los pueblos reprimidos. Es un pueblo, Cuba, que quiere vivir en democracia y en libertad de derechos humanos, y quiera nuestro Padre Dios que prontamente no siga prolongándose esta metástasis del comunismo en este hemisferio y en el mundo. Quisiera empezar citando una frase de Clark, que fue un abogado de derechos humanos y fiscal general de los Estados Unidos durante la presidencia de Johnson, y cito: "Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar". A 4 años de la explosión social del 11 de julio del 2021, sigue presente la preocupación y la reflexión sobre este hecho inédito e incomparable desde hace más de 60 años. Trataré de hacer un análisis sereno sobre esta visión, pensando primeramente sobre lo que pasó, lo que se terminó, lo que se demandó, lo que se respondió, lo que podemos aprender y lo que esperamos de las enseñanzas. Ahora bien, lo que pasó. El 11 de julio ocurrió una explosión social a lo largo de todo el país en sus 15 provincias. Fueron manifestaciones de diferentes intensidades, tamaños y circunstancias. Tuvieron como antecedente, como ya dijeron algunos también de los panelistas anteriores, San Isidro, el 27N, entre otros. Comenzamos en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, y muy rápidamente, como efecto dominó, se extendió en toda la geografía cubana. Comenzó y se mantuvo en la mayoría de los lugares de forma pacífica y ordenada. Hubo varios eventos de vandalismo que siempre serán reprobables donde quiera que ocurran y por los cuales creo que debemos generalizar y calificar de lo que ocurrió. La situación cambió con el uso desmedido de la represión y la violencia entre cubanos, hijos de un mismo pueblo, de una misma padre patria. Las manifestaciones pacíficas es un derecho reconocido universalmente y también es en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 56, y dice: los derechos de reunión, manifestación y asociación
con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y al acatamiento de las leyes establecidas. Lo que se terminó. Con las protestas del 11 de julio se acabó el mito de que el pueblo cubano no podría vencer el miedo, que no podría ocurrir una explosión social pacífica. Y recordemos que Cuba no es España, no es Polonia, ni otros países. Cuba es la natividad de sus orígenes, indios, españoles, mestizos. Es el orgullo de ser lo que somos, distintos a los demás, pero con un corazón grande de amor a una raíz misma, la patria grande. Otro mito que se ha terminado ha sido el de grupúsculos insignificantes y pagados por la CIA. Sabemos que el 11 de julio salió un pueblo herido, sangrante, cansado del proyecto socioeconómico y político. Ya habíamos tenido varias señales, como el referéndum constitucional, que creció la cantidad de los cubanos que dijeron sí a ese texto, y en expresiones de rechazo a la ideología de género por parte de grupos religiosos, y la Vox Populi, en cada esquina, entre otros, pronunciaban su descontento. También se cayó la imagen de una revolución romántica, de justicia social, de fraternidad igualitaria, de los humildes y de la concordia entre los cubanos. Ese mito se terminó. Otra realidad que quedó revelada es que todo el que disiente o se expresa opositor no es financiado ni manipulado desde fuera, ni siquiera desde dentro. Son aquellos que expresan el dolor de desangrarse día a día y confiando en la fuerza de lo poquito, también confían en lo grande de su corazón. Lo que se demandó. Todos los testimonios audiovisuales relacionados con el 11J nos dejan saber diáfanamente cuáles son las demandas del pueblo que se manifestó ese día. No gritaban medicamentos, comida, electricidad, agua. Gritaban libertad, libertad, libertad. Patria y vida, no tenemos miedo. Entre otras muchas consignas. En mi opinión, es muy significativo escuchar, atender y responder adecuada y ágilmente a estas demandas. Con migajas para aliviar temporalmente estas necesidades, no resolvemos la raíz del problema que hoy tiene nuestros hermanos en Cuba. Lo que se respondió. En mi opinión, ha habido dos etapas de las respuestas por parte de las autoridades. El mismo día 11 de julio, a las 4 de la tarde, en pleno desarrollo de estos acontecimientos, hubo un llamado desmedido de Miguel Mario Díaz-Canel, irresponsable, cuando llamó a las calles a los revolucionarios. Ese día yo me enteré que las calles tenían dueños y se expresó que la orden estaba dada y que en la primera fila deberían enfrentarse los revolucionarios y los comunistas. Es decir, que este irresponsable mandó y llamó a la guerra cívica. Por eso debe ser condenable hoy, mañana y siempre. Todavía hoy se repite estos llamados a la confrontación entre compatriotas. El mito de la unidad de todo el pueblo ha sido sustituido por la división de los que dicen servirles. Lo que podemos aprender de las protestas del 11J. El pueblo cubano está formado por personas, seres humanos con su historia personal, con su historia y formación cívica, con su opinión política, religiosa o filosófica. Todos deben ser respetados, cuidados y educados bien, primero por sus familias, luego también por las instituciones educativas y religiosas. Todos deben gozar de igual derechos y deberes, como manda la Constitución, y también los derechos universales. Nadie tiene derecho a violarlos en ninguna circunstancia ni en contra de ningún ser humano que se manifieste pacíficamente. Incitar a la confrontación, no limitar el uso de las fuerzas, es de delincuentes y de terroristas. Lo que esperamos. Esperamos que sean liberados todos los presos de conciencia, políticos o manifestantes pacíficos que tienen derecho a todos sus derechos, entre ellos el salir en paz a manifestarse a las calles que no tienen nombre ni tienen dueño. Las calles son de los patriotas nacidos en una patria libre
Que cese la violencia en todas sus formas, verbal, psicológica, física y también espiritual. Que el negacionismo o la manipulación y la ocultación de lo que ocurrió el 11J sea ratificado, porque todos sabemos lo que pasó ese día, inclusive ellos también. El pueblo se ha levantado y ha dicho basta, porque ya han sido muchos los que han muerto, los que lloran, los que sufren, de manera especial esas madres, esos padres y esos hijos que tienen que ir a otros pueblos a buscar lo que tienen que encontrar en el de él. Que las autoridades ejerzan las responsabilidades y hagan un llamado al respeto entre cubanos y a la paz cívica. Por eso también, como representante de la Iglesia, que es parte inseparable del pueblo cubano, que se unan, que participen también religiosamente, pero cívicamente, ayudando, sosteniendo, curando, mitigando el dolor de sus hijos. También llamando a la ulterioridad de aquellos que nos enseñaron primero en pensar. Félix Varela, don José de la Luz y Caballero, y todos esos grandes como Martí, como Maceo. Que la santidad de Varela y el humanismo de Martí sean nuestra inspiración, los que vivimos en el exilio y los que también viven en la isla. La situación actual. La represión ha sido cruel y todavía sigue siendo desmesurada y constante. Sin embargo, hoy podemos afirmar que no ha pasado ningún mes, ningún año desde ese 11J del 2021, en que hoy no haya ocurrido protesta y siguen ocurriendo dentro de Cuba. Hay organizaciones internacionales que han contabilizado cada mes lo que hoy estamos hablando aquí. No obstante, quisiera mencionar solo algunas de las que hoy también son para nosotros un momento de erupción. Las numerosas protestas por los apagones, las manifestaciones por falta de agua, las protestas y por todas las faltas de atención médica, las protestas en provincias orientales por el hambre, también por el tarifazo de Texas y por otras cosas que suceden en las instituciones fraternales como la Gran Logia Masónica de Cuba y otras muchas más. Nuestro deber hoy es rezar, apoyar y dar visibilidad, llamando a la comunidad internacional a no seguir maquillando una realidad que sabe que es decadente. Hoy la comunidad internacional tiene que ser parte de un pueblo que sufre y quiere levantarse. Ante estas denuncias y como hombre de Dios, pido que intervenga todas las personas de buena voluntad en favor de los derechos humanos que sufre nuestro pueblo cubano en esta fase terminal. Que Dios bendiga a Cuba, bendiga a nuestros hermanos en el exilio y bendiga a Estados Unidos de América. Muchas gracias, Padre Juan Lázaro Vélez. Invito a continuación a tomar la palabra al señor Raudel Collazo. El señor Collazo tiene formación como psicólogo y desde el año 2003 inició su carrera artística. Es conocido como Escuadrón Patriota dentro del movimiento hip hop cubano. Durante 20 años ha sostenido una postura crítica hacia el gobierno que mantiene a la isla bajo decadencia y opresión. Bienvenido, señor Collazo. Bendiciones y saludos, Raudel Collazo por acá, del proyecto de rap cubano Raudel Escuadrón, rap contestatario, rap protesta, como quiera. Respondiendo a esta invitación de Diario Las Américas, agradecido de esta invitación, a propósito de este evento que van a estar realizando el 9 de julio. Yo no voy a poder llegar a tiempo físicamente a ese evento, por eso estoy mandando este mensaje por acá y de nuevo agradeciendo a Diario Las Américas, que es la casa, por esta invitación. El 11 de julio todos podemos coincidir, y para nadie es un secreto, que es una fecha extraordinaria en la historia de Cuba. Yo creo que ha sido uno de los eventos, si no el más, uno de los eventos más notorios y trascendentales de nuestra historia desde que la dictadura está instalada en el poder en Cuba del año 59. Estamos hablando ya de más de 6 décadas. Y el rap cubano, del cual yo formo parte y represento, siempre ha sido una pieza fundamental en la crítica, en el cuestionamiento, en la condena social y política dentro de Cuba.
nosotros siempre fuimos voceros de esa crítica y esa condena a la dictadura dentro de la isla. Muchísimas de nuestras canciones, muchísimos de nuestros mensajes, mucho tiempo antes del 11 de julio, ya avisoraban este acontecimiento. Por eso siempre nosotros decimos que el rap cubano fue como premonitorio y previsor en esto que pasó el 11 de julio, porque muchísimas canciones, y ahí está la hemeroteca, que no me dejan mentir, ahí están muchísimas canciones de todo el movimiento de rap cubano y de la poesía alternativa, independiente, que dejaban muy claro que este evento que pasó el 11 de julio iba a llegar en algún momento en nuestra historia, en algún momento en el tiempo, y nosotros de alguna manera lo reivindicamos muchísimas veces. Así que creo que aparte de que fue uno de los hechos más trascendentales en la historia de Cuba, ha sido uno de los hechos, el 11 de julio más trascendental e importante en la historia de Cuba, hay una cosa fundamental, y que desenmascaró al régimen, a la dictadura, la narrativa de la dictadura castrista por tantísimos años, se la derrumbó abiertamente, porque el 11 de julio no fue una protesta más, sino fue un acto de rebelión nacional masiva contra la dictadura. Y aunque ellos se esforzaron en marcar el relato de que estaban protestando porque no tenían corriente, por la alimentación, no todos sabemos que la protesta, esta protesta del 11 de julio en sí, fue un acto de rebeldía y de rebelión nacional contra la dictadura, contra lo que representa la dictadura. Y es lo más significativo de eso. Y otra cosa fundamental que marcó el 11 de julio, que por eso hablamos de un antes y un después, es que obligó a la dictadura a replantearse su manera de reprimir a los cubanos y de hacer política dura contra los cubanos. ¿Qué quiere decir esto? Que, señores, la dictadura cubana, aún estando en su fin, aún estando en sus últimos momentos, que se vuelve más agresiva, pero está todo el tiempo a la defensiva. Después del 11 de julio estaba a la defensiva. Ellos no pudieron superar el hecho que supuso que el 11 de julio les demostró de que ellos no son mayoría, y que la mayoría de los cubanos que viven dentro de la isla no está con su proyecto, y que se opone abierta y frontalmente contra la dictadura. Ellos tuvieron que usar la fuerza, la violencia y el terror para poder convencer a los cubanos de que no era una buena idea protestar contra el régimen y contra la dictadura, pero tuvieron que hacerlo abiertamente. La violencia, el terrorismo de Estado y de alguna manera la coerción, de nuevo por la violencia. Pero el 11 de julio no fue una protesta que se apagó, está más viva que nunca. Y fíjate, si está más viva que nunca, que estamos a las puertas definitivamente de una nueva rebelión nacional. Estamos a las puertas en cualquier momento, sin avisar, como el 11 de julio va a suceder. Por eso es tan importante que en todos estos espacios, en todos estos eventos donde se esté celebrando el 11 de julio, las voces deben ser firmes y contundentes, y sobre todo de apoyo a los cubanos. De que los cubanos que están en la isla sepan que los cubanos del exilio lo apoyan 150%, y que estamos con ellos y que somos la misma cosa. Porque, señores, estamos a las puertas de una rebelión nacional. Y estos eventos del 11 de julio, repito, tienen que servir como soporte y como mensaje a los cubanos que están dentro de la isla de que podemos liberarnos de esa dictadura. De que sí, de que no ha habido un antecedente en la historia de los regímenes comunistas y totalitarios en la historia que no haya tenido fin. Han habido algunos mucho más ferios que los cubanos y se pudo llegar a su fin. Por lo tanto, el mensaje de este 11 de julio en todos estos eventos tiene que ser un mensaje de apoyo a los cubanos y de que sigan empujando, en ese apoyo, y que se cree ese estado de opinión y ese estado en el ser dentro de Cuba, de los cubanos, de que una nueva rebelión nacional, un nuevo acto de rebeldía nacional es posible. Y ojalá que este sea el último. Así que gracias a Diario Las Américas, a todos los oradores que van a estar en ese evento. Mi apoyo, definitivamente. Gracias por darme este pequeño espacio, por darme mensaje, y seguimos, que la lucha continúa hasta que veamos el final de la dictadura. La escuadra en el perímetro, un escuadrón. Gracias.
Damos las gracias al señor Collazo. Invito a continuación a tomar la palabra al señor Aciel Babastro. El señor Babastro es un director reconocido de cine, guionista, productor, editor y director de arte cubano. Se le reconoce además por ser el director del video Patria y Vida, que se convirtió en un himno de la libertad durante las protestas del 11 de julio en Cuba. Bienvenido, señor Babastro. Muchas gracias al Instituto por la invitación, al Diario de las Américas y al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Yo soy un amante de la poesía, creo que el arte es definitivamente una bandera necesaria en estos tiempos de tanta brutalidad y naturalidad y de tantas vejaciones. Y comienzo con algunos fragmentos de un poema de Reinaldo Arenas que se llama Introducción del símbolo de la fe, que ilustra la vida del cubano y nos delata en la confusión de todos los gritos. Te seguimos buscando, patria, en las traiciones del recién llegado, en las mentiras del primer cronista. Sé que no existe el refugio del abrazo. Te seguimos buscando en la caligrafía de los delincuentes, en el insustancial delirio de una conga, en los silbidos de las perseguidoras y en las paredes atestadas de blasfemia. Te seguimos trabajando poemas sobre la histeria de las multitudes y tras la consigna de los altavoces, en la lujuria elemental, en el hambre del ayer que hoy hambrientos condenamos, en la pasada humillación que hoy humillados denunciamos, en la censura de ayer que hoy amordazados señalamos, en los épicos suicidios, en el reventar de cuerpos contra el muro, en la perenne infamia, en el impublicable ademán de los adolescentes, en nuestra voracidad impostergable, en el insolente estruendo de la primavera, en la ausencia de Dios, en la soledad perpetua, en el desesperado rodar hacia la muerte. Te seguimos buscando, te seguimos buscando. Este poema me mantiene en una búsqueda. En esa búsqueda me remite al arte todo el tiempo, a su disparidad, a toda comunión que propicie un abrazo de las dos orillas, a Celia Cruz, a Willy Chirino, Zenaida Manfugaz, Paquito, Los Aldeanos, Michael Osorbo. También pienso en Antonia Eiris, en Luis Manuel, en un poeta contemporáneo mío, Raúl Rivero, coetáneo mío, de mi pueblo, Rafael Alcides, Cabrera Infante, y pienso en todos los que no podré mencionar aquí por razones de tiempo. Pero la obra lo sujeta a ese coro testimonial que constituyen. Esa cultura que representan reubica el amor a la patria como una práctica comunitaria de resistencia. ¿A dónde va el arte exiliado? El arte que se crea en la diáspora, que se materializa en el ritual estético de la desobediencia. Esas preguntas vienen a mi cabeza todo el tiempo. La dimensión ética de ese arte emerge en la cartografía compartida del dolor y esperanza. Reside en la coincidencia del relato de nuestras comunidades, situando deseo y resistencia en un momento preciso, ritualizando esa acción colectiva que es pensar a Cuba. A un artista le es muy difícil avanzar sin su país detrás, sin el más mínimo contacto con su pulso, carente de las aspiraciones que informan la obra y el artista. Cuando un país hipoteca su memoria futura, expulsando a sus artistas, corta el vínculo cultural de la evolución. El arte en el exilio, aunque flota entre banderas, alimenta el repositorio de la memoria colectiva. El reto es asegurar que la obra no sea una chispa aislada y pueda sobrevivir a su viralidad. Pienso en la desgarrada visión de nuestros héroes, en Martí, el apóstol, en Félix Varela. Veo en la fuente de sus virtudes. Lo visito en el manifiesto de una de mis obras, Las ideas de Cuba, la imagen alterada de Varela, y cito: la impiedad, la superstición y el fanatismo degradan el bienestar de los hombres, dejando signos indelebles de que solo convinieron en la impotencia. Las leyes se humedecen y debilitan atravesando el océano, y a ellas las sustituye la voluntad del hombre.
Fin de la cita. Las dictaduras saben que su poder está en asfixiar las voluntades, en la desconexión de los dolores plurales, en el desconocimiento de las causas sistémicas y compartidas de su opresión. Es preciso desmontar las estrategias opresivas que mantienen al pueblo fragmentado, centrado en sufrimientos aislados que evitan la organización de una disidencia unida. Es imperativo derribar los mitos que explotan los lazos emocionales entre los que están dentro y fuera de Cuba, que se sostienen en el deseo de los emigrados de apoyar a sus familias, haciéndolos vulnerables a las extorsiones del régimen. Nuestra patria ha sido tomada como rehén. La orden es condenar el arte disidente al ostracismo. Lo hicieron con Lezama, con Reinaldo Arenas, con Virgilio Piñera, por solo mencionar algunos. El Partido Comunista sabe que si domina el monopolio de las artes con sus intrincados aparatos de control, con diferentes niveles de manipulación, inmunidad selectiva, desde las organizaciones de masa, la UNIAC, la Asociación Hermanos Ahí, bienales, ministerios, casas de cultura, intercambios culturales, pueden proyectar una imagen de normalidad, apertura y riqueza cultural, controlando cómo se percibe la libertad de expresión en Cuba, a lo que se reduce toda su propaganda oficialista. Los ejemplos de artistas agentes para alimentar la opinión pública y proteger la imagen de patria o muerte son miles. Las políticas estatales para la exportación de esa cultura afectan el sentido del tacto que llegó el reparto. Por ejemplo, desde palabras a los intelectuales dentro de la revolución está claro cuál es el único lugar posible para la disidencia: marginalización o represión. Hace un año hablaba en este mismo foro sobre la narrativa de la verdad y la necesidad de conciliar la representación con los hechos de la manera correcta. El artista tiene ese poder de representar una idea por sobre la histeria de las multitudes. Un suplemento verbal puede controlar la asimilación de una noticia. Las dictaduras comprenden el poder subversivo del arte, en su distorsión radica sus esfuerzos. Analicemos algunos aspectos de la narrativa que pueden socavar nuestra percepción y acceso a esa verdad. El deepfake desafía directamente la noción de ver para creer. No altera el hecho en sí, pero erosiona la confianza en la evidencia empírica. La inteligencia artificial generativa inunda el ecosistema con contenido que carece de un anclaje en la realidad objetiva. La descontextualización distorsiona la relación de ese elemento con la realidad más amplia a la que se refiere. La sintaxis no cambia la esencia de las cosas, pero sí nuestra capacidad de conocerla con precisión crea un entorno donde discernir lo que es real y lo que existe de manera independiente se vuelve cada vez más difícil, amenazando nuestra capacidad colectiva para establecer un consenso sobre la realidad compartida, afectando la verdad ontológica. Todas estas cosas, Cuba las practica sin la tecnología actual hace más de 24.000 días. Cuba es el futuro de una distopía donde el control de la información y la aniquilación de la verdad se perfeccionaron mucho antes de que la tecnología actual lo hiciera masivamente fácil. Su régimen fue pionero en la ingeniería de la posverdad, en la creación de realidades alternativas mucho antes de la era digital. Ese futuro también se escribe y se subvierte con el arte de los desterrados. Y en ese arte encuentra alguien, si ese arte lo encuentra, alguien que lo escuche, que lo lea, que lo cante y lo comparta, se convierte en semilla. Una canción puede tumbar un muro, una sola imagen puede salvar a un país de la esclavitud o el olvido. Patria y libertad. Muchas gracias, señor Babastro. A continuación, las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, escritor catedrático y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias. Empiezo agradeciendo a todos nuestros oradores, a doña Ileana Labastida, que hizo la gran introducción, y a cada uno de los participantes que, desde su punto de vista, los internacionales, Venezuela, Nicaragua, Chile, y los cubanos, desde su posición personal, profesional, particular, desde su experiencia,
nos ha mostrado hoy día un hecho incontrovertible a 4 años de la gran implosión, del gran levantamiento cívico del pueblo cubano, que se conoce mundialmente como el 11J. Nos ha mostrado que la dictadura de Cuba se está cayendo, que la dictadura de Cuba está derrotada y que la dictadura de Cuba agoniza y se arrastra en un periodo que ha de terminar en corto plazo con la libertad del pueblo cubano. La dictadura de Cuba está cayendo porque el pueblo, el ciudadano común, el artista, la cultura, el profesional, la gente que está en Cuba y la que está forzada a vivir en el exilio, señalan al sistema cubano como una organización de delincuencia organizada que oprime al pueblo desde hace 66 años. Eso no es ni política ni revolución, eso es crimen. Un crimen que ha tenido la suerte de expandirse en las Américas en este siglo a partir de la alta traición que Hugo Chávez cometió con el pueblo venezolano y con todas las Américas, y a partir de grupos criminales que han tomado el control de países que todavía le sirven de soporte a la dictadura cubana. Venezuela, su principal plataforma, Nicaragua, con el sandinismo, que es una creación del castrismo, Bolivia, el narcoestado, y los gobiernos paradictatoriales de Brasil con Lula, creador del Foro de Sao Paulo para sostener, después de la caída del muro de Berlín, a la dictadura cubana, y el único dirigente vivo de esa troika de Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula, que empezaron a desgraciar la libertad de las Américas en este siglo. México con la vergüenza de López Obrador, una criatura del castrismo, y ahora Sheinbaum. Chile con Boric respecto a su sumisión y subordinación a la dictadura cubana. Colombia con Petro, un guerrillero fabricado por el sistema castrista. Honduras con la señora Castro de Zelaya, y hasta ahí. Porque el resto de las Américas está en un proceso de recuperación de la libertad y la democracia, que ha empezado por poner en su verdadera dimensión a la dictadura cubana, crimen organizado. Crimen organizado que ha perdido su eslogan principal, el de patria o muerte, porque ha sido reemplazado por el propio pueblo cubano a partir y antes del 11 de julio de 2001, pero instaurado ese día con el patria y vida. Y la dictadura está cayendo porque ya no tiene ningún elemento de subsistencia. No tiene pueblo. El 11 de julio del 2001 lo demuestra, y desde entonces nunca ha cesado la resistencia civil pacífica del pueblo cubano, que está derrotando a la dictadura cubana porque no tiene pueblo. Lo que tiene son mecanismos de represión. Lo que tienen es el monopolio de las armas. Lo que tienen es terrorismo de Estado. Lo que tienen es muerte y tortura, pero no tienen pueblo. No tienen economía. Han destrozado al país más rico de las Américas, de Latinoamérica, en tiempos de 1959, y lo han convertido en el país más miserable. Cosa que han repetido con Venezuela un poco más rápido, porque en Cuba les tomó como 50 años, que desde entonces arrastran la miseria. En Venezuela les ha tomado 20 o 25 años, y ahí va Bolivia y ahí va Nicaragua. Son productores de miseria, porque la concentración del poder, la falta de rendición de cuentas y el crimen organizado administrando el poder público solo pueden producir miseria. No hay economía en Cuba, y no va a haber mientras no exista libertad. El tercer elemento es que no tienen narrativa. Habían perpetrado un crimen de información durante décadas, la Revolución Cubana. Esa cosa que se hizo cargo de un proceso cultural que llamaron el boom latinoamericano, y se apoderó de autores y de ideas que tienen su máxima expresión en
algunos exitosos escritores latinoamericanos, sometidos al cascismo y sometidos a la dictadura, encubriendo los crímenes, los fusilamientos, las guerrillas, el narcotráfico, las invasiones de la dictadura cubana con el boom latinoamericano. La revolución cubana, que estaba en un proceso de extinción absoluta, fue liquidada el 11 de julio del 2001, porque el pueblo salió a las calles y desde entonces, reitero, no ha dejado de salir para decir: señores, esto no es revolución, esto es oprobio, esto es miseria, esto es terrorismo de Estado, que son crímenes diarios cometidos por el régimen contra el propio pueblo para mantenerse indefinidamente en el poder a través de un solo mecanismo, el miedo. Por eso, hoy día en Cuba, como lo han informado desde Prisoner Defenders, hay 1.158 presos, todos torturados, y todas sus familias amenazadas, y todo el mundo bajo esa presión que no puede seguir siendo tolerada por el mundo. Lo que queda claro es que sin pueblo, sin economía, sin narrativa y sin opciones, y sin un pueblo sin miedo, este proceso de terminación, de extinción, de implosión que se ha producido por la presión del pueblo cubano sobre la dictadura cubana, tiene que tener un fin. Y ese fin puede ser o más largo o más corto, y depende de la responsabilidad de las democracias de las Américas y del mundo. Hay democracias que están faltando a esa responsabilidad: Brasil, México, Chile, Colombia, Honduras, Canadá. Hay democracias en el mundo, España y otros, que siguen sosteniendo, siendo cómplices de este proceso criminoso, delictivo, que además ha afectado a sus propios países. Porque Cuba viene dirigiendo la guerra híbrida contra la democracia, con terrorismo, con narcotráfico, con migración forzada, con crimen común, con sostenimiento a todo tipo de agresiones a la estabilidad de los países democráticos, y los países que he mencionado son sus víctimas, pero sin embargo respaldan a través de líderes pseudo-ideologizados pero vinculados al crimen transnacional la sobrevivencia de la dictadura de Cuba. Yo quiero terminar este foro tan importante diciendo que espero que no celebremos los 5 años del levantamiento del pueblo cubano del 11 de julio del 2001, porque la caída del régimen, el desarme y la miseria del régimen tiene progresión geométrica. Día que pasa están más deteriorados, y yo no creo que vayan a resistir el próximo año. El fin de la dictadura, además, es el fin de la agresión de que son víctimas todos los pueblos de las Américas y gran parte de los pueblos del mundo. El pueblo cubano ha entendido que la libertad es luchar dentro de Cuba, y el exilio cubano ha entendido que la libertad es prepararse para retornar a reconstruir su pueblo. Lo que tenemos que entender los pueblos de Latinoamérica y del mundo es que la libertad nuestra depende de la libertad de Cuba. Damos las gracias al doctor Berzaín, y con esto concluye el foro Cuba 11 de julio 2021, la lucha por la libertad en las Américas sigue. Un evento que fue organizado por el Inter-American Institute for Democracy, Diario Las Américas, Museo Americano de la Diáspora Cubana. Gracias a quienes nos acompañaron. Un buen día.